Bien, muchachos, vamos a empezar ahora sí con nuestra clase. El tema que corresponde hoy día y que vamos a ver ya en las posteriores reuniones es acerca de cómo la filosofía se ha ido desarrollando a lo largo de los siglos, desde la aparición del antiguo pensamiento griego. De repente, nosotros ya hemos escuchado acerca de los filósofos griegos, hemos escuchado de Platón, de Aristóteles, hemos hablado de Tales de Mileto, muy conocido en matemáticas, ¿no es cierto? Al igual que Pitágoras, ¿no? Por ahí es conocido el famoso teorema de Pitágoras. Ya bueno, chicos, ellos son filósofos. En realidad en ese tiempo el conocimiento no era tan diverso, tan dividido como lo es hoy, tan amplio como lo es hoy. En realidad todo lo que tú llamas matemática, física, biología, geografía, todo constituía un solo saber. Un solo conocimiento que tenía el nombre de filosofía en algunos casos o sabiduría en otros casos. Esto fue posible porque hubieron ciertas causas, ciertas condiciones importantes que permitieron el desarrollo de esa cultura, de eso que hoy llamamos ciencia y que en ese tiempo tenía el nombre como filosofía o sabiduría. Ya en nuestras reuniones habíamos estado hablando de que filosofía es amor a la sabiduría y ya de por sí la palabra filosofía, chicos, es una palabra griega, como lo tenemos bien en claro, ¿no? ¿Te acuerdas? Filos, amor, sofía, sabiduría. Entonces, ¿por qué se dice que la filosofía, profesor, es estrictamente griega? O sea, ¿por qué no se habla de una filosofía egipcia? ¿Por qué no se habla de una filosofía mesopotámica? Miren, chicos, en realidad, vamos a ser muy sinceros. Esta filosofía se remonta a los siglos 7, 6 antes de Cristo. Sin embargo, a nivel mundial, mucho más antes que los griegos, ya existían filosofías en la antigua China y en la India. Siglos mucho más anterior a este periodo. Milenios anteriormente, ¿de acuerdo? Ahora, pero para efecto de nuestra preparación, de los conocimientos, además también porque somos parte de una cultura, al final trío de España es parte de Europa y la cultura europea radica en los griegos, ¿no? Entonces, cuando se habla de filosofía en nuestro entorno sociocultural, nos referimos principalmente al pensamiento griego, pues, ¿no? Ya quizás tú, en tus investigaciones, en lo que tú puedes estar por ahí estudiando, averiguando, ¿no? Podrás saber un poquito de la filosofía de los chinos y de los indios. Pero cuando hablamos de filosofía en esta clase, y por lo general en nuestra cultura, nos remitimos básicamente a los intelectuales de la antigua Grecia, ¿ya? Entonces, vamos a circunscribir a esto. ¿Por qué se habla de filosofía griega y no de filosofía egipcia, como decía hace un minuto, ¿no? De filosofía mesopotámica. Ya, lo que pasa es que los griegos, muchachos, tuvieron ciertas características en su cultura que los distinguía de otras. Ahora, esas características propias parten de algo en común, algo propio de ese mundo antiguo. Algo que compartían muchas culturas y muchos imperios alrededor de los griegos. ¿Cuál es esa condición básica, fundamental, estructural que permitió el desarrollo de la cultura y con ello de la filosofía? La aparición de las sociedades esclavistas. Claro, entonces cuando hay una división de clases, muchachos, existe esa dicotomía, esa oposición entre las personas que se dedican al trabajo y las personas que viven del trabajo ajeno. Las personas que se dedican al trabajo son los esclavos. Ellos prácticamente todo el día estaban dedicados a la labor manual. Sus esclavistas, sus amos, eran personas que al estar libres del trabajo podían desarrollar ampliamente la cultura. Se parece mucho en realidad a nosotros, chicos. Ustedes, y con mucho respeto, de seguro entenderás esto, tú sabes matemática, conoces física, conoces bastante de química, sabes filosofía, lo que estamos hablando, porque básicamente, joven, tú tienes un tiempo para estudiar, ¿o no? ¿No es cierto? O sea, tú tienes un tiempo, tú tienes unas horas que dedicas a aprender para de ese modo lograr tus metas académicas, ¿o no es así? Si tú trabajaras 12 horas en un taller, en una tienda, en el campo o en una fábrica, ¿en qué tiempo tú vas a poder estudiar matemáticas como tú sabes ahora y te enseña tu profesor de matemáticas muy bien? ¿Con qué tiempo? Pero al menos va a ser muy difícil, creo que coincidimos eso, ¿no? Claro, profesor, si yo trabajara 12 horas en una fábrica, ¿en qué momento voy a poder estudiar para ser médico?
Lo veo complicadísimo, por no decir casi imposible, ¿no? Claro, profe, entonces para que yo estudie matemática, yo debo tener básicamente un tiempo para poder estudiar, pero además debo tener una economía que permita satisfacer mis necesidades básicas: comer, tener un lugar donde dormir, una ropa y salud. Si no, ¿cómo, pues, profesor? Ahora, no estoy diciendo con eso que para ser estudiosos o conocedores hay que ser necesariamente ricos o de mucho dinero, pero al menos tener una base económica que nos permita eso. Los que sí eran gente de dinero, los que sí eran gente con cierto poder económico, los que sí eran personas con plata, vamos a decirlo directamente, eran los filósofos griegos. Platón, Pitágoras, Tales de Mileto, quizás escuchó por esos nombres, no eran cualquier persona, digamos, de la calle. Eran personas con solvencia, pudientes, dueños de esclavos, y por esa razón ellos estaban liberados del trabajo manual, del trabajo diario, del trabajo de la vida cotidiana. Entonces, los filósofos eran personas que paraban, literalmente hablando, en sus debates, en sus tertulias y discusiones, sentados, o echados, hablando sobre el ser, sobre la esencia, qué es el ser, de dónde proviene todo, por qué ocurren los eclipses. Entonces eran personas que mientras estaban en este tipo de divagaciones, investigaciones muy interesantes, sus esclavos le traían la comida. Señor Platón, acá tiene estas frutas. Le lavaban los pies, le tiraban aire, mientras ellos estaban bien tranquilos, los esclavos estaban tirándole aire con una palmera, mientras ellos estaban en la solaz, en la tranquilidad de la reflexión filosófica. Así era, esa es la verdad, ese es el asunto. Ahora, entonces, debe quedar bien clarísimo, ¿no? Cuando hablamos de filosofía principalmente griega. Esa filosofía no apareció de la nada, sino fue producto de ciertas cosas, ciertas situaciones, ciertas condiciones que permitieron el desarrollo de ese pensamiento. Y la condición básica, fundamental, lo dije y lo digo de nuevo, es la aparición de sociedades esclavistas que permitió la división de clases. Los esclavos, dedicados al trabajo, y los esclavistas, en la cual estaban los filósofos, que disfrutaban de ocio, de tiempo libre. Ese tiempo libre le permitió a ellos desarrollar toda una cultura que permita explicar y fundamentar sus teorías. Cultura que evidentemente defendía sus intereses. Platón, por ejemplo, Pitágoras, por ejemplo, sostenían de que hay gente que nace o que tiene una condición natural para mandar y otros para obedecer. Es evidente que esa forma de pensar reflejaba sus intereses económicos, sus intereses políticos, ¿no es cierto? Ya, entonces, eso es lo primero que hay que tener en cuenta para comprender por qué surgió la filosofía en Grecia y no en otro país en Europa.